Estimados amigos de Radio Cristiandad, muy buenos días, bienvenidos a esta segunda y última edición de los especiales del mes de noviembre del año Señor 2016 con el Padre Juan Carlos Seriani. Buenos días, Padre. Buenos días, Luis. Hoy nos trajo el sol. Ya el sol desde ayer a la tarde. Lluvia y sol. Exactamente. Buenos días, Germán, en la mesa de control y sonido. Muy buenos días. ¿Todo dispuesto? Muy bien. Muy bien, Padre. Seguimos con el tema de las pasiones. De las pasiones. Hoy lo vamos a dedicar todo el tema, los especiales, a la pasión del apetito irascible del temor, que ayer hemos considerado varias veces Sí. en los especiales que hemos consagrado a la virtud de fortaleza. Y hoy, vamos a ver en particular esta pasión del temor. Sí. Santo Tomás dice que respecto de esta pasión se presentan 4 cuestiones. La primera, el temor en sí mismo. La segunda, su objeto. La tercera, su causa. Y la cuarta, su efecto. Entonces, en sí mismo, el objeto, la causa y el efecto. Bien. Eso lo encontramos en la Suma Teológica, el Tratado sobre las Pasiones, particularmente la cuestión 40, y a partir de la cuestión 41, Santo Tomás trata la pasión del temor. Son Bien. 4 cuestiones que vamos a ver hoy. Entonces, el temor en sí mismo, la cuestión 41. Y respecto de esto, dice Santo Tomás, la primera cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. O sea, el temor en sí mismo plantea 4 problemas, que son los siguientes. ¿Es el temor una pasión del alma? Segundo, ¿es una pasión especial? Tercero, ¿hay algún temor natural? Y cuarto, de las especies de temor. Entonces, el primer artículo se responde que sí, el temor es una pasión del alma, y Santo Tomás lo demuestra de la siguiente manera. Entre los demás movimientos del alma, ninguno, excepto la tristeza, tiene más carácter de pasión que el temor. Porque, como se ha dicho anteriormente, el concepto de pasión implica, en primer lugar, ser un movimiento de una potencia pasiva, esto es, a la cual se compara su objeto a la manera de un motor activo, por lo mismo que la pasión es efecto de un agente. El mismo nombre, ¿no es cierto? Pasión. Es lo que se padece. Es lo que se padece, implica entonces una potencia pasiva. Y de este modo también el sentir y entender se llaman pasiones. En segundo lugar, en sentido más propio, la pasión designa el movimiento de la potencia apetitiva que tiene un órgano corporal y que se realiza acompañado de una transmutación corporal. Y todavía mucho más propiamente se llaman pasiones aquellos movimientos que implican algún daño. Ahora bien, es evidente que el temor, refiriéndose al mal, pertenece a la potencia apetitiva, que de suyo mira al bien y al mal, y corresponde al apetito sensitivo, pues se realiza acompañado de cierta transmutación corporal, es decir, con contracción. Además, importa una relación al mal en cuanto el mal vence, en cierto modo, a algún bien. Por lo tanto, le compete con toda verdad el concepto de pasión. Sin embargo, menos que a la tristeza, que se refiere al mal presente, pues el temor mira al mal futuro que no mueve tanto como el presente. Entonces se trata de una potencia, de una pasión, de la potencia apetitiva, sensitiva, el apetito sensitivo, respecto del mal futuro. Sí. Ya hemos visto el mes pasado respecto del mal presente, que es justamente la tristeza. Ahora esto mira al mal futuro, y se trata de un mal arduo, por eso vamos a ver que está en el apetito irascible, y no en el apetito concupiscible. A la tercera objeción, que dice toda pasión del alma es un movimiento del apetito sensitivo que sigue a la aprehensión del sentido, luego, siendo el temor de un mal futuro, parece que no es una pasión del alma, por ser justamente
referirse a un mal futuro. Esa sería la objeción. ¿Por qué? Porque toda pasión del alma es un movimiento del apetito sensitivo que sigue a la aprehensión del sentido. Entonces, como se trata de algo futuro, no se seguiría de esa aprehensión. Sí. Respuesta de Santo Tomás. El sentido no aprehende lo futuro, pero por el hecho de aprehender lo presente, el animal se mueve por instinto natural a esperar el bien futuro o a temer el mal futuro. O sea, se basa también en la aprehensión del presente y lo hace futuro en el temor. El artículo segundo, la respuesta al tema planteado, dice que el temor es una pasión especial. Entonces no solamente es una pasión, sino una pasión especial. Las pasiones del alma reciben su especie de los objetos, de ahí que sea pasión especial la que tiene un objeto especial. Ahora bien, el temor tiene un objeto especial, como lo tiene también la esperanza, pues como el objeto de la esperanza es el bien futuro, arduo y posible de conseguir, así el objeto del temor es el mal futuro difícil al que no se puede resistir. Por lo tanto, porque si se pudiese resistir, vendría la pasión de la audacia. A vencer el temor. A vencer el temor. Como se lo juzga, que no se lo puede resistir, que no se lo puede vencer, entonces produce temor, con las consecuencias también corporales que vamos a ver. Entonces el objeto de la esperanza es el bien futuro, arduo, pero posible de conseguir. Sí. El objeto del temor es el mal futuro, difícil, al cual no se puede resistir. Y por eso es una pasión especial del alma, porque tiene un objeto especial. Bien. Artículo tercero, no hay algún temor natural. Y la pregunta era si había. No, la respuesta es no hay algún temor natural. Un movimiento se llama natural porque a él inclina la naturaleza. Pero esto sucede de dos modos. Uno, completándose un todo por la naturaleza, sin operación alguna de la potencia aprehensiva, como dirigirse hacia arriba es un movimiento natural del fuego, y crecer es un movimiento natural de los animales y de las plantas. De otro modo se dice natural el movimiento al que inclina la naturaleza, aunque no se realiza sino mediante la aprehensión, porque como se ha dicho anteriormente, los movimientos de la potencia cognoscitiva y apetitiva se reducen a la naturaleza como a su primer principio. Y de este modo, aun los mismos actos de la potencia aprehensiva, como entender, sentir y recordar, y también los movimientos del apetito animal, se llaman a veces naturales. Y en este sentido puede hablarse de un temor natural que se distingue del temor natural por razón de la diversidad de su objeto. Hay, en efecto, como dice Aristóteles, un temor del mal destructivo que la naturaleza rehúye a causa del deseo natural de existir, y tal temor se llama natural. Hay además un temor del mal contristante que no repugna a la naturaleza, sino al deseo del apetito, y tal temor no es natural. Entonces, importante ese, hay un temor del mal contristante, o sea que causa tristeza, Sí. que no repugna a la naturaleza. Es un temor que no repugna a la naturaleza, sino al deseo del apetito. Y tal temor entonces no es natural. Como también anteriormente se estableció una división del amor de la concupiscencia y de la delectación en natural y no natural. Pero según la primera acepción de lo natural, debe observarse que algunas pasiones del alma se llaman a veces naturales, como el amor, el deseo y la esperanza, mientras que otras no pueden denominarse naturales. Y la razón de esto es porque el amor y el odio, el deseo y la huida, implican una cierta inclinación a proseguir el bien y evitar el mal. Inclinación que en verdad corresponde también al apetito natural. Hay por tanto un amor natural y también puede hablarse en cierto modo de un deseo o esperanza en las cosas naturales que carecen de conocimiento. En cambio, las otras pasiones del alma implican ciertos movimientos para los que de ningún modo es suficiente la inclinación natural. Ya porque de la naturaleza de estas pasiones es la sensación o conocimiento, según queda dicho de la aprehensión, se requiere esencialmente para la delectación y el dolor,
no pudiendo por eso decirse que los seres carentes de conocimiento se deleiten o se duelan, o bien porque tales movimientos son contrarios a la razón misma de inclinación natural. Por ejemplo, que la desesperación rehúya el bien a causa de alguna dificultad y que el temor rehúse atacar al mal contrario, no obstante la inclinación natural a ello. Y por eso tales pasiones no se atribuyen en manera alguna a las cosas inanimadas. Por eso lo del temor natural, ¿no es cierto? Entonces, que no existe. O sea, siempre la comparación, muchas veces la toma Santo Tomás de las cosas inanimadas, como por ejemplo una piedra. Sí. Entonces, un movimiento natural de la piedra, en este caso no habría el movimiento natural que produce la pasión del temor. Entonces, no hay un temor natural. Artículo 4. Se asignan convenientemente, por San Juan Damasceno, las 6 especies de temor. Porque preguntaba si estaban bien clasificadas esas especies de temor, y dice que sí, hay 6 especies de temor, a saber, la pereza, el rubor, la vergüenza, la admiración, el estupor y la congoja. O sea, esas 6 cosas constituyen especies del temor: pereza, rubor, vergüenza, admiración, estupor y congoja. Y Santo Tomás lo explica así. Como se ha indicado, el temor se refiere a un mal futuro que supera el poder del que teme, esto es, al que no es capaz de resistir. Eso es el temor. O sea, un mal difícil de vencer que se considera irresistible. Por eso viene el temor. Mas tanto el bien como el mal del hombre pueden ser considerados ya en la operación de éste, ya en las cosas exteriores. En la operación del hombre puede temerse un doble mal. Primeramente, el trabajo que agobia a la naturaleza, es decir, cuando alguien rehúsa obrar por temor de un trabajo excesivo. Aquí se da la pereza. Entonces, primera clase de temor es el mal arduo que se teme por el trabajo excesivo que implicaría el iniciar la obra para vencerlo. Entonces uno se deja llevar, en este caso, de la pereza. La pereza. Es vencido por el mal. En segundo lugar, la deshonra que daña a la reputación. Y así, si se teme la deshonra de cometer el acto, hay rubor. Mientras que si es de un acto torpe ya cometido, hay vergüenza. Entonces tenemos ahí ya las otras 2 especies de temor en cuanto a la operación en sí mismo, que sería la deshonra que daña a la reputación. Si esa deshonra va a provenir de un acto que se va a cometer, viene el rubor. De un acto ya cometido es la vergüenza. Esa es la diferencia entre rubor y vergüenza. Que son semejantes, pero tienen que ver con el momento del acto. Por otra parte, eso sí. era en cuanto a los actos. Pero también el temor podría provenir de las cosas externas. Por otra parte, dice Santo Tomás, el mal que consiste en las cosas exteriores puede superar la facultad del hombre para resistir por 3 razones. Primera, por razón de su magnitud. Esto es, cuando alguien considera un gran mal cuyo término es incapaz de calcular, y entonces hay admiración. Después, más abajo, Santo Tomás va a responder a una objeción. O sea, porque nos parece raro la admiración, que tiene que ver la admiración con el temor, claro. ¿Cierto? Bueno, entonces, esta clase de temor, la admiración, es cuando se considera el mal cuyo término es incapaz de calcular. Está la magnitud del mal que produce esa especie de temor que es la admiración. Segundo, por la falta de costumbre, es decir, porque se presenta a nuestra consideración algún mal insólito y por eso es grande en nuestra estimación. Y de este modo hay estupor, que es causado por la imaginación de algo desacostumbrado. Tercera, por razón de la imprevisión, es decir, porque no puede prevenirse, y así se temen las desgracias futuras. Y tal temor se denomina congoja. La primera objeción dice, como dice Aristóteles,
el temor proviene de un mal que contrista, un mal que produce tristeza. Luego, las especies de temor deben corresponder a las especies de tristeza. Ahora bien, las especies de tristeza son 4, como se ha dicho anteriormente, ya lo hemos visto justamente el mes pasado: misericordia, envidia, angustia y asidia. Luego solamente deben darse 4 especies de temor correspondiente a esas 4 especies de tristeza. Santo Tomás responde: las especies de tristeza establecidas antes no se toman de la diversidad del objeto, sino de la diversidad de los efectos y de ciertas razones especiales. Y por tanto no es preciso que aquellas especies de tristeza correspondan a estas especies de temor, que se toman de la división propia del objeto mismo del temor. O sea que la consideración no es la misma, por lo tanto no cabe la correspondencia. Segunda objeción dice: lo que consiste en una acción nuestra está sometido a nuestro poder, como queda dicho, ya está demostrado. Luego, la pereza, el rubor y la vergüenza, que miran a nuestra operación, no deben considerarse especies de temor. ¿Por qué? Porque lo que consiste en una acción nuestra está sometido a nuestro poder. Entonces, si está sometido a nuestro poder, es que podemos, por lo tanto, no coincidiría con la definición de temor. La respuesta: la operación, en cuanto está ejecutándose ya, está sujeta al poder del operante. Pero puede considerarse algo acerca de la operación que supera la capacidad del operante, por cuya causa uno rehúsa obrar. Y conforme a esto, la pereza, el rubor y la vergüenza se consideran especies de temor. Porque como que paraliza. Sí. La tercera objeción: el temor es de algo futuro, pero la vergüenza es de un acto torpe ya cometido. Luego, la vergüenza no es una especie de temor. Respuesta: puede temerse una afrenta u oprobio futuros por una acción pasada, y en este sentido la vergüenza es una especie de temor. Si no se teme el acto que se cometió, sino las consecuencias futuras que pueden traer. Cuarta objeción: asimismo, el temor es solamente del mal, pero la admiración y el estupor se refieren a algo grande e insólito, sea bueno o malo. Luego, la admiración y el estupor no son especies de temor, porque también pueden referirse al bien. Claro. Esa es la objeción. Respuesta: no cualquiera admiración o estupor son especies del temor, sino la admiración acerca de un gran mal y el estupor sobre un mal insólito. O puede decirse que así como la pereza rehúye el trabajo de la operación exterior, así la admiración y el estupor rehuyen la dificultad de considerar una cosa grande o insólita, sea buena o mala, de manera que la admiración y el estupor son el acto del entendimiento, lo que la pereza es al acto exterior. Entonces, la admiración respecto de un bien lleva justamente a seguir considerando ese bien, a profundizarlo. Por eso se dice que la admiración es el inicio de la filosofía. Sí. Y lo mismo el niño pequeño que empieza, en la edad de los por qué, empieza a preguntar, es justamente por la admiración. Porque si no, no preguntaría. Claro. Si supiera la respuesta, no pregunta. Entonces se admira ante algo, más allá de que la cosa que el niño admira sea admirable o no, pero para el niño sí es admirable, dada su corta edad, y por eso pregunta. Entonces, la admiración de un bien no causa temor, sino que causa justamente mayor indagación. Sí. En cambio, la del mal produce esa admiración que paraliza. O sea, uno se paraliza y justamente rehuye. La quinta objeción: además, los filósofos son impulsados por la admiración e investigar la verdad. Ahora bien, el temor no mueve a investigar, lo que ya habíamos dicho, sino más bien a huir. Luego, la admiración no es una especie de temor. Claro. La respuesta: el que se admira rehúsa de momento dar un juicio sobre aquello de que se admira por temor de equivocarse, pero inquiere para el futuro. En cambio, el que padece estupor no solo teme juzgar al presente, sino también en el futuro. De ahí que la admiración es el principio de la investigación filosófica, mientras el estupor es un obstáculo para la consideración filosófica.
Bueno, con Muy eso bien, terminamos la cuestión 41 respecto de el temor en sí mismo. Y pasamos al objeto del temor. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 6 problemas. Primero, ¿es el bien el objeto del temor o lo es el mal? Segundo, ¿es el mal de la naturaleza objeto del temor? Tercero, ¿hay temor del mal de culpa? O sea, ahí hay que distinguir, ¿no es cierto?, el mal de culpa y el mal de pena. Entonces, el mal de culpa es la infracción, Sí. la ofensa cometida contra Dios, y la pena, el mal de pena, es el castigo correspondiente. Entonces, hay temor del mal de culpa. Evidentemente que del mal de pena sí hay temor. Por supuesto. Cuarto, ¿puede temerse el temor mismo? Quinto, ¿se temen más las cosas repentinas? Y sexto, ¿se teme más lo que no tiene remedio? O sea, 6 puntos, 6 temas a tratar. El artículo primero, el objeto del temor es el mal futuro. El temor es un movimiento de la potencia apetitiva. Ahora bien, la prosecución y la huida son propias del temor, mas la prosecución es del bien y la huida del mal. Por consiguiente, todo movimiento de la potencia apetitiva que implica persecución tiene un bien como objeto, mientras todo movimiento que implica huida tiene un mal como objeto. Luego, implicando el temor una huida, mira al mal primera y directamente como a su objeto propio. Por otra parte, también puede mirar al bien en cuanto guarda relación con el mal. Esto puede tener lugar de 2 maneras. O sea que lo principal del temor es el mal futuro. Pero, dice, también puede mirar al bien en cuanto guarda relación con el mal. Pues siempre tiene que aparecer la cuestión del mal. O el mal en sí mismo, objeto entonces primero, principal del temor, y el bien en cuanto guarda relación con el mal. Ahora, esto puede tener lugar de 2 maneras. Una, en cuanto por el mal se priva del bien, pues algo es malo por lo mismo que priva del bien. Por consiguiente, al rehuirse el mal por ser mal, se sigue que se rehuye porque priva del bien, el cual se prosigue por el amor. Y en este sentido, dice San Agustín, que no hay motivo de temor más que el de perder el bien amado. De otra manera se compara el bien con el mal como causa de éste, es decir, en cuanto al bien, algún bien por su poder puede producir algún daño en el bien amado. Y por tanto, del mismo modo que la esperanza mira a 2 cosas, esto es, al bien que tiende y a aquello mediante lo cual espera conseguir el bien deseado, así también el temor mira a 2 cosas, esto es, al mal que rehuye y a aquel bien que por su poder puede infligir un mal. De este modo teme a Dios el hombre, en cuanto puede infligir una pena espiritual o corporal. Así se teme también la potestad de un hombre, sobre todo cuando ha sido ofendido o cuando es injusta, porque entonces tiene a la mano el causar daño. Asimismo se teme estar sobre otro, esto es, apoyarse en otro, de suerte que está en su poder hacernos daño, como de quien conoce un crimen se teme que lo revele. Entonces, objeto directo es el mal, y indirectamente el bien, en su doble relación que puede tener respecto del mal. Segundo artículo, puede haber temor del mal de la naturaleza. Entonces sí, la respuesta, puede haber un temor del mal de la naturaleza. Como afirma Aristóteles, el temor proviene de la imaginación de un mal futuro que destruye o contrista. Ahora bien, así como el mal que contrista es lo que contraría a la voluntad, así el mal que destruye es lo que contraría a la naturaleza, y este es el mal de la naturaleza. Por tanto, puede haber temor del mal de la naturaleza. Pero hay que observar que el mal de la naturaleza a veces proviene de una causa natural y entonces se llama mal de la naturaleza no solamente porque priva de un bien de la naturaleza, sino también por ser efecto de la naturaleza, como la muerte natural y otros defectos semejantes. Otras veces, en cambio, el mal de la naturaleza proviene de una causa no natural, como la muerte que causa violentamente el perseguidor.
Y en ambos casos el mal de la naturaleza en cierto modo se teme y en cierto modo no. En efecto, proveniendo el temor de la imaginación de un mal futuro, aquello que aparta la fantasía del mal futuro excluye también el temor. Y el que no aparezca un mal como futuro puede suceder de dos maneras. O sea que él dice que ambos casos, el mal de la naturaleza, en cierto modo se teme y en cierto modo no. ¿Cómo explica eso? Él dice, proviniendo el temor de la imaginación de un mal futuro, aquello que aparta la fantasía del mal futuro, o sea, esa imaginación, excluye también el temor. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cómo es que eso que apartar la fantasía del mal futuro? Con lo cual se excluye el temor. Entonces dice, el que no aparezca un mal como futuro puede suceder de dos maneras. Primera, porque está remoto y distante, pues por razón de la distancia nos imaginamos que no ocurrirá. Y por consiguiente, o no lo tememos o lo tememos poco. Porque como dice Aristóteles, lo que está muy lejos no se teme, pues todos saben que morirán, pero como no está cerca no se preocupan. Entonces, justamente con nuestra imaginación, nosotros trasladamos, postergamos el mal. En este caso, la muerte. O sea, no pensamos en ella, o si pensamos en ella decimos, sí, bueno, esto no va a ocurrir, si bien puede ocurrir inmediatamente, pero no me va a ocurrir, sí. Entonces no la temo. Algo parecido a como hacen respecto de la segunda venida de nuestro Señor. Claro. Yo siempre vuelvo sobre esto porque esto sí, es tan del día como la muerte. Y lo mismo, la patean. Entonces, ¿de qué manera, dice Santo Tomás? Dice, el que no aparezca un mal como futuro puede suceder de dos maneras. Entonces, ellos consideran eso como un mal directamente. Primero que dice, vaya, hay un error gravísimo. Sí. ¿No? Yo ya lo expliqué el domingo pasado en mi sermón y volveré un poco este primer domingo de Adviento también sobre ese tema. Entonces, el que no aparezca un mal como futuro puede suceder de dos maneras. Entonces, el primer error para ellos, que ya lo consideran un mal, la segunda venida de nuestro Señor, pero ese mal, ¿cómo aparece para ellos que como futuro y por lo tanto sin causar temor? Porque está remoto, distante. Pues por razón de la distancia nos imaginamos que no ocurrirá. Entonces uno le pregunta, ¿pero va a ocurrir? Y tienen que decir, sí, si está en el credo. Claro. No puedo negarlo. Es una verdad de fe. Pero falta mucho. Pero, por consiguiente, o no lo tememos, o lo tememos poco. Porque como dice Aristóteles, lo que está muy lejos no se teme. Pues todos saben que morirán, o todos saben que volverá el rey, pero como no está cerca, no se preocupa. Y por eso todas las parábolas, que justamente vienen después del sermón escatológico, están dirigidas justamente a hacer inminente la venida del juez. Claro. Porque conoce este artilugio de nuestra fantasía, nuestro Señor. Entonces, ojo, momentito, no seáis de las 5 vírgenes locas, imprudentes. Cuando veáis que el árbol empieza a echar brotes, no digáis, no, empezó el invierno, falta mucho todavía. Todas, absolutamente todas. Y están... Si el dueño de la casa supiera cuándo va a venir el ladrón, no permitiría que le roben. Entonces, si no está vigilando siempre, y le van a robar. Están todas referidas esas advertencias de nuestro Señor a estos tiempos, es evidente, ¿no? Porque no vigilamos, no nos preocupamos. Nuestro Señor dice, pasará como en tiempo de Noé, sí. Pasará como en tiempo de Lot, en Sodoma y Gomorra. Bueno, bien. Entonces la primera es porque está remoto y distante. Bien. Entonces no se lo teme porque está remoto y distante. Entonces con la imaginación lo distanciamos, lo alejamos. Segunda. La segunda manera en que aparezca un mal como futuro es cuando se estima un mal futuro como no futuro por razón de la necesidad que hace estimarlo como presente. Por lo cual dice Aristóteles que aquellos a los que se va a decapitar no temen, viendo que es inminente para ellos la necesidad de morir. Pues para que uno tema
es preciso que haya alguna esperanza de salvación. Así pues, no se teme el mal de la naturaleza porque no se aprehende como futuro. En cambio, si el mal de la naturaleza, que es destructor, se aprehende como cercano, pero con alguna esperanza de evadirlo, entonces será temido. Ocurre estos días que hay alerta de tsunami en varios puntos del globo, 2 o 3 puntos del globo. Y la gente está advertida. Entonces está apartándose de las zonas peligrosas y demás. Entonces ya no temen. Sí, temerán perder algún bien material o cosas por el estilo, pero ya no temen lo que les puede causar a ellos esa mal natural. Tercera objeción. La naturaleza no mueve a cosas contrarias. Pero el mal de la naturaleza proviene de la naturaleza. Luego, que alguien rehúya este mal por temor no proviene de la naturaleza. Luego, el temor natural no es del mal de la naturaleza, al cual, sin embargo, parece pertenecer este mal. Parece un intríngulis, ¿no es cierto? Bastante... Un juego de palabras, pero en concreto que la naturaleza no mueve a cosas contrarias. Y, por lo tanto, no habrá un mal temible de la naturaleza. Entonces responde Santo Tomás: la muerte y los otros defectos de la naturaleza provienen de la naturaleza universal, a los cuales se opone en cuanto puede la naturaleza particular. Entonces, eso, naturaleza está tomada en dos sentidos distintos. Ahí está toda la respuesta. Naturaleza universal, naturaleza particular. Y así, por la inclinación de la naturaleza particular, hay dolor y tristeza por tales males cuando están presentes, y temor si amenazan para el futuro. Perfecto. Artículo 3. No hay temor del mal de culpa. Cuando hicimos el enunciado, hice la distinción, ¿no es cierto? Está el mal de culpa, la ofensa, el pecado, y el mal de pena, que corresponde justamente a la culpa. Propiamente hablando, no hay temor del mal de culpa. Como el objeto de la esperanza es el bien futuro arduo que uno puede conseguir, así el temor es de un mal futuro arduo que no puede evitarse fácilmente. De lo cual puede concluirse que lo que está sujeto absolutamente a nuestro poder y voluntad no tiene naturaleza de terrible, sino que solo es terrible lo que depende de una causa extrínseca. Ahora bien, el mal de culpa tiene como causa propia la voluntad humana, y por consiguiente no tiene propiamente razón de terrible. Pero como la voluntad humana puede ser inclinada a pecar por una causa externa, si esta causa posee gran fuerza para inclinarla, entonces podrá haber temor del mal de culpa en cuanto depende de una causa externa. Entonces, por un ejemplo que clarifica. Por ejemplo, cuando uno teme vivir en compañía de los malos, no sea que le induzcan a pecar. Entonces, pero propiamente hablando, el mal de culpa no se teme. ¿Por qué? Porque está en el poder de uno en no cometerlo. Claro. Dice, el objeto de la esperanza es el bien futuro arduo, el temor es de un mal futuro arduo que no puede evitarse fácilmente. De lo cual debe concluirse que lo que está sujeto absolutamente a nuestro poder y voluntad no tiene naturaleza de terrible. Ahora, eso, el no cometer el pecado, está en nuestro poder y voluntad contando con la gracia. Claro. O sea, Dios no pide imposibles. Sí. Por lo tanto, el mal de culpa en sí mismo, en cuanto está en nuestro poder el no cometer la ofensa, la culpa, no se teme. Dice, sí puede ser inclinada la voluntad a pecar por una causa externa, entonces es esa causa externa la que se teme. Y el ejemplo es clarísimo, cuando se teme vivir en compañía de los malos, no sea cosa que le induzcan a pecar. Hoy día ni esto temen. Sí. Es más, buscan la compañía de los malos. Claro. Pero propiamente hablando, en tal disposición, el hombre teme más la seducción que la culpa considerada en su naturaleza, es decir, en cuanto voluntaria, pues bajo este aspecto no es de temer. La primera objeción dice, el hombre teme con casto temor la separación de Dios. Pero nada nos separa de Dios sino la culpa. Luego puede haber temor del mal de culpa. Respuesta. La separación de Dios es una pena consiguiente al pecado, y toda pena procede de algún modo de una causa exterior. Entonces lo que se teme es la pena,
y no la culpa. Bien. Artículo 4, puede ser temido el temor mismo. Le preguntaba el enunciado si el temor es temible. Sí. Entonces, puede ser temido el temor mismo. Solamente tiene razón de terrible lo que proviene de una causa extrínseca, más no lo que proviene de nuestra voluntad. Ahora bien, el temor en parte proviene de una causa extrínseca y en parte está sometido a nuestra voluntad. Proviene ciertamente de una causa extrínseca en cuanto es una pasión que sigue a la imaginación de un mal inminente. Y conforme a esto, uno puede temer al temor, es decir, que le amenace la necesidad de temer a causa del ataque de un mal notable. Está sometido a la voluntad en cuanto el apetito inferior obedece a la razón, por lo que el hombre puede rechazar el temor y en este sentido el temor no puede ser temido. Pero como alguien podría valerse de las razones que aduce para probar que el temor no es temido de ningún modo, por eso hay que responder a ellas. Entonces pone las objeciones y las respuestas. La primera objeción dice, todo lo que se teme es custodiado con temor para no perderlo. Todo lo que se teme es custodiado con temor para no perderlo. Como el que teme perder la salud, la guarda temiendo. Si pues el temor es temido, temiendo se guardará el hombre de temer, lo cual parece inadmisible. También parece un juego de palabras, pero no, es muy ingenioso. Es muy ingenioso, sí. Entonces, la respuesta... No todo temor es idéntico, sino que hay diversos temores según las diversas cosas que se temen. Nada impide, pues, que por un temor se preserve a alguien de otro temor, y de esta manera se guarda de temer por dicho temor. Está bien. Segunda objeción, el temor es una huida, pero nadie huye de sí mismo. Luego el temor no teme al temor. Respuesta. Siendo uno el temor con que se teme al mal inminente y otro el temor con que se teme al mismo temor del mal inminente, no se sigue que una cosa huya de sí mismo, o sea, la huida de sí misma. Está bien. Tercera objeción, el temor es de lo futuro, pero el que teme ya tiene temor. Luego no puede temer al temor. La respuesta es, por la diversidad de temores ya mencionada, puede el hombre temer con temor actual un temor futuro. A ver, yo vivo en una zona sísmica. Entonces yo temo a que un día levantarme con temor porque realmente el terremoto se está por producir, porque me avisaron los sismógrafos, todo. Entonces yo estoy temiendo al temor de aquel momento que va a ocurrir. Cuando aparece el evento ya estoy con el temor presente. Pero yo, en el temor anterior de ese temor futuro, lo puedo eliminar sacándome de la cabeza esa imaginación. Y esquivo ese temor. Sí, sí. El problema es si voy a poder justamente, o sea, el temor es si es vencible. Claro. Entonces, si en este caso ya viene el problema de el espíritu de ánimo, ¿no es cierto? Claro. El estado de ánimo de cada uno, el carácter de cada uno, el temperamento de cada uno. Entonces, si uno puede sobreponerse a los temores, se claro. sobrepondrá, y si no, va a temer el temor. Claro. Lo cual, pero son dos temores distintos. Uno es del peligro y otra es del temor ante el peligro. Claro. Y en este caso yo estoy temiendo el temor ante el peligro. Claro. Sí, sí. Que en el que teme el temor que va a tener es porque considera invencible ese temor. Claro. Artículo 5. Son más temidas las cosas insólitas y repentinas. Lo cual parece lógico de entrada. Pero bueno, tiene mucha tela también este temita. Son más temidas las cosas insólitas y repentinas. El objeto del temor es el mal inminente que no se puede rechazar con facilidad. Y esto proviene de dos cosas: de la magnitud del mal y de la debilidad del que teme. Ahora bien, a ambas cosas contribuye el que algo sea insólito y repentino. En primer lugar, contribuye a que aparezca mayor el mal inminente. En efecto, todas las cosas corporales, tanto buenas como malas, aparecen menores cuanto más se las considera. Y por eso, así como el dolor del mal presente se mitiga por razón de su larga duración, así también el temor del mal futuro se aminora mediante su consideración anticipada.
En segundo lugar, al ser algo insólito y repentino, contribuye a la debilidad del que teme, en cuanto que le priva de los remedios de que el hombre puede proveerse para rechazar el mal futuro, por no poder disponer de ellos cuando el mal surge de improviso. Por eso se temen más las cosas imprevistas, insólitas. Claro. La primera objeción dice: así como la esperanza es respecto del bien, así el temor es acerca del mal. Pero la experiencia contribuye a aumentar la esperanza de los bienes. La experiencia, o sea, el hecho de experimentar, de gozar de una cosa, contribuye a aumentar la esperanza de los bienes. Luego también contribuye a aumentar el temor de los males, la experiencia. Entonces iría en contra de que lo experimentado es lo que se teme más y no lo insólito. La respuesta: el objeto de la esperanza es el bien que uno puede conseguir, y por tanto lo que aumenta el poder del hombre naturalmente aumenta la esperanza. Y por la misma razón disminuye el temor, porque el temor es de un mal al que no se puede resistir con facilidad. Así pues, como la experiencia hace al hombre más poderoso para obrar, por eso, del mismo modo que aumenta la esperanza, también disminuye el temor. Segunda objeción, dice Aristóteles, que son más temidos no los que son prontos a la ira, sino los apacibles y astutos. Ahora bien, consta que los iracundos tienen movimientos más repentinos. Luego, lo que es repentino es menos terrible. La respuesta es que los iracundos no ocultan su ira, y por eso el daño que causan no es tan repentino que no se prevea. Pero los hombres apacibles y astutos ocultan su ira, y así el daño inminente por parte de ellos no puede preverse, sino que llega de improviso. Y por esta razón dice el filósofo que tales hombres son más temidos. Justamente por ser más imprevisibles. Claro. Tercera objeción, las cosas que suceden súbitamente pueden considerarse menos. De hecho, justamente, ocurrió súbitamente, no puedo detenerme demasiado a considerarlas. Pero tanto más se temen las cosas, cuanto más se las considera. Por lo cual dice Aristóteles que algunos parecen valientes a causa de su ignorancia, los cuales, si llegan a conocer que las cosas son distintas de como sospechan, huyen. Luego las cosas repentinas se temen menos. Respuesta: de suyo, los bienes o males corporales al principio parecen mayores. La razón de esto es porque una cosa resulta más puesta al lado de su contraria. Por eso, cuando alguien pasa de repente de la pobreza a la riqueza, aprecia más la riqueza debido a la pobreza anterior, y al contrario, los ricos que caen de repente en la pobreza la encuentran más horrible. Y por esta razón se teme más el mal repentino, porque parece ser mayor mal. Pero puede suceder por alguna circunstancia que la magnitud del mal permanezca oculta. Por ejemplo, cuando los enemigos se esconden insidiosamente. Y entonces es verdad que una consideración diligente hace más terrible el mal. Artículo 6. Se teme más lo que no tiene remedio. El objeto del temor es el mal. Por consiguiente, lo que contribuye a aumentar el mal, contribuye a aumentar el temor. Pero el mal no solo se aumenta según su especie, sino también según las circunstancias. Y entre las demás circunstancias, la larga duración o incluso la perpetuidad parecen contribuir más a aumentar el mal. En efecto, las cosas que existen en el tiempo se miden en cierto modo por la duración del tiempo. Por lo cual, si padecer algo en un determinado tiempo es un mal, padecer lo mismo en doble tiempo se aprehende como duplicado. Y por esta razón, padecer la misma cosa durante un tiempo infinito, que es padecerla perpetuamente, implica en cierto modo un aumento infinito. Ahora bien, los males que después de hacerse presentes no pueden tener remedio o no lo tienen con facilidad, se consideran como perpetuos o de larga duración.
y por lo tanto se hacen sumamente terribles. Hay una objeción, dice, para que haya temor se requiere que quede alguna esperanza de salvación. Pero en los males irremediables no queda ninguna esperanza de salvación. Luego tales males no se temen en absoluto. Antes habíamos visto, ¿no es cierto?, en el caso del que era sentenciado a muerte, justamente se decía que no temía ante la inminencia de la ejecución. Entonces acá la objeción más o menos utiliza ese concepto. Para que haya temor se requiere que quede alguna esperanza de salvación. Pero en los males irremediables no queda ninguna esperanza de salvación. Luego tales males no se temen en absoluto. La respuesta: el remedio del mal es doble. Uno mediante el cual se impide que venga el mal futuro. Y suprimido tal remedio, desaparece la esperanza y en consecuencia el temor. De ahí que no hablemos ahora de tal remedio. Hay otro remedio del mal, mediante el cual se aleja el mal ya presente, y de este remedio tratamos aquí. Segunda objeción: ningún remedio puede aplicarse al mal de la muerte, porque naturalmente no es posible el retorno de la muerte a la vida. Sin embargo, no es la muerte lo más temido, como dice Aristóteles. Luego no se teme más lo que no tiene remedio. La respuesta es que aunque la muerte sea un mal irremediable, sin embargo, como no amenaza de cerca, no se teme según se ha dicho antes. En el artículo segundo. Tercera objeción, dice Aristóteles, que no es mayor el bien que dura mucho que el de un solo día, ni perpetuo el que no lo es. Luego, por la misma razón, tampoco es peor el mal. Pero las cosas que no tienen remedio no parecen diferenciarse de las otras, sino por su larga duración o perpetuidad. Luego, no por eso son peores o más terribles. La respuesta es que Aristóteles habla allí del bien en sí mismo, que es el bien según su especie. Pero en este sentido no se aumenta el bien por la larga duración o perpetuidad, sino por la naturaleza del mismo bien. Son dos cosas distintas. Bueno, vimos estas dos primeras cuestiones, ahora tendríamos que empezar con las causas del temor. Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un pequeño intervalo y hemos empezado bastante temprano, Dios gracias. Bueno, esperen, no se vaya, ya volvemos. Bien amigos, estamos de vuelta, ya para la última parte de los especiales de este mes de noviembre. Estamos hablando de la pasión del temor, que viene ahora. Ya hemos visto entonces el temor en sí mismo, hemos visto el objeto del temor. Bueno, y ahora quedan las dos últimas cuestiones, la causa y el efecto. Entonces, la cuestión sobre la causa del temor implica dos cuestiones, dos temas a tratar. Lo plantea así Santo Tomás. ¿Es el amor causa del temor? Primera cuestión. La segunda ¿es la impotencia causa del temor? Bueno, esto lo trata en la prima secunde, cuestión 43. Causas del temor. Primer artículo, el amor es causa del temor. Dice San Agustín: nadie duda de que no es otra la causa de temer, sino el poder perder lo que amamos después de conseguirlo, o no alcanzarlo después de esperarlo. Luego, todo temor es causado porque amamos algo. El amor, en consecuencia, es causa del temor. Bueno, todo esto es el set contra. Luego de haber planteado las objeciones, Santo Tomás siempre pone un set contra. Sin embargo, no es así. Y después él da su solución. Aquí es importante entonces lo que trae de San Agustín para probar que el amor, en consecuencia, es causa del temor. El propio Santo Tomás responde diciendo que los objetos de las pasiones del alma son respecto de ellas como las formas respecto de las cosas naturales o artificiales, porque las pasiones del alma reciben su especie de los objetos como las cosas antedichas de sus formas. O sea que los objetos de las pasiones informan a las pasiones, las especifican.
Por consiguiente, así como todo lo que es causa de la forma es causa de la cosa constituida por esa forma, así también todo lo que de cualquier modo es causa del objeto es causa de la pasión. Ahora bien, una cosa puede ser causa del objeto o a modo de causa eficiente o a modo de disposición natural. Material. De disposición material, perdón. Entonces, una cosa puede ser causa del objeto, dijimos, a modo de causa eficiente o a modo de disposición material. eso lo trae a colación de que el objeto va a especificar la pasión, pero el objeto es el objeto en sí mismo y también las causas del objeto. Entonces una cosa puede ser causa del objeto y por lo tanto va a ser causa de la especificación de la pasión, sea a modo de causa eficiente, sea a modo de disposición material. Así, el objeto de delectación es el bien aprehendido como conveniente y unido, y su causa eficiente es aquello que causa la unión o lo que ocasiona la conveniencia o bondad de semejante bien o su apariencia, mientras la causa a modo de disposición material es un hábito o cualquier disposición en virtud de la cual resulta conveniente para alguien o es aprehendido como tal el bien que le está unido. Ahí pone como ejemplo, ¿no es cierto?, el objeto de la delectación. Estamos hablando del temor, pero para que se entienda bien entonces cómo lo que causa el objeto del temor, se entienda bien eso, también va a ser entonces especificante del temor, aquí lo pone respecto de la delectación para que se entienda. Entonces, así el objeto de la delectación es el bien aprendido como conveniente y unido. Su causa eficiente es aquello que causa la unión o lo que ocasiona la conveniencia o la bondad de semejante bien y su apariencia. Mientras que la causa a modo de disposición material es un hábito o cualquier disposición en virtud de la cual resulta conveniente para alguien o es aprendido como tal el bien que le está unido. Entonces, ahora pasando al objeto del temor, dice así: así pues, viniendo a nuestro caso, el objeto del temor es lo que se estima como un mal futuro próximo al que no se puede resistir con facilidad. Bueno, ese es el objeto, pero ahora va a pasar a las causas de ese objeto. Y recordamos entonces, la causa puede ser eficiente o puede ser de disponer materialmente al objeto. Y por tanto, aquello que puede infligir ese mal es la causa eficiente del objeto del temor y consiguientemente del mismo temor. Mas lo que hace disponer a uno de manera que algo sea tal mal para él es la causa del temor y de su objeto a modo de disposición material. Y en este sentido el amor es causa del temor, pues por lo mismo que alguien ama a un bien, se sigue que lo que priva de ese bien sea un mal para él, y por consiguiente que lo tome como un mal. Por eso el amor causa temor. Bien. Segundo artículo, la impotencia es causa del temor. O sea que la impotencia causa temor. Por eso hay muchos blogs que temen. Sí, porque no pueden. Puede considerarse una doble causa del temor. La primera a modo de disposición material por parte del que teme. La segunda a modo de causa eficiente por parte de lo que se teme. Ya lo que vimos recién, sí. Así pues, en cuanto a la primera, o sea, la disposición material, la impotencia es de suyo causa del temor. En efecto, sucede que por la falta de poder, no puede uno rechazar con facilidad un mal inminente. Pero en cambio, para causar temor se requiere una impotencia de cierta medida, pues la impotencia que causa el temor de un mal futuro es menor que la impotencia consiguiente al mal presente, objeto de la tristeza. Y aún sería mayor la impotencia si desapareciese totalmente la sensación del mal o el amor del bien cuyo contrario se teme. En cuanto a la segunda, el poder y la fuerza, absolutamente hablando, son causa del temor, pues por el hecho de que algo que se aprende como nocivo es poderoso, su efecto no puede rechazarse. Puede suceder, sin embargo, accidentalmente, que bajo este aspecto un defecto cause temor en cuanto que alguien, debido a un defecto, quiera causar daño. Por ejemplo, movido por la injusticia
o porque ha sido antes ofendido o teme serlo. La segunda objeción plantea: los que van a ser decapitados se hallan en la máxima impotencia, pero los tales no temen, ya lo hemos visto, como dice Aristóteles. Luego la impotencia no es causa del temor. La respuesta es que los que van ya a ser decapitados están padeciendo un mal presente y por tanto su impotencia excede la medida del temor. Por eso no temen. La tercera objeción dice: pelear proviene de la fortaleza, no de la impotencia. Pero los combatientes temen a los que luchan frente a ellos. Luego la impotencia no es causa del temor. La respuesta es que los que combaten no temen por razón del poder que les capacita para luchar, sino a causa de la falta de poder debido a la cual no confían en que habrán de vencer. Con eso se termina esa corta cuestión. Pasamos a la última que tenemos que ver hoy, la cuestión 44, siempre de la prima secunde, sí, sobre los efectos del temor. O sea, qué efectos causa el temor. Y esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. El primero: ¿produce el temor contracción? Segundo, ¿dispone para el consejo? Tercero, ¿produce temblor? Y cuarto, ¿impide la operación? Entonces vamos a ir viendo esas 4 cuestiones. Artículo primero: el temor produce contracción. Dice San Juan Damasceno que el temor es una virtud por sístole, esto es por contracción. En las pasiones del alma, el movimiento de la potencia apetitiva es como lo formal, mientras la alteración corporal es como lo material. Ambos elementos están mutuamente proporcionados. De ahí que la alteración corporal se produzca a semejanza y según la naturaleza del movimiento apetitivo. Van relacionados. Entonces, el movimiento de la potencia apetitiva es lo formal, la alteración corporal es lo material. Ambos elementos están mutuamente proporcionados, van en proporción el uno del otro. Por lo tanto, la alteración corporal se produce a semejanza y según la naturaleza del movimiento apetitivo. Pero recordemos que San Juan Damasceno había dicho que el temor, o sea, el movimiento apetitivo, es una virtud por sístole, esto es por contracción. Por lo tanto, la alteración corporal que va a producir es también por sístole, es decir, por contracción. Ahora bien, en cuanto al movimiento animal del apetito, implica cierta contracción. La razón de esto es porque el temor proviene de la imaginación de un mal eminente que difícilmente puede rechazarse. Y que el que una cosa sea difícil de rechazar proviene de la debilidad de la potencia. Y cuanto más débil es la potencia, a tanto menor número de cosas puede extenderse. Por consiguiente, de la misma imaginación que causa el temor, resulta cierta contracción en el apetito. Así vemos en los moribundos que la naturaleza se retrae hacia el interior a causa de la debilidad de sus fuerzas. Y vemos también en las ciudades que cuando los ciudadanos temen, se retiran del exterior y se recogen cuanto pueden en el interior. Y a semejanza de esta contracción, que pertenece al apetito animal, se sigue también en el temor por parte del cuerpo la contracción del calor y de los espíritus al interior. Da respuestas a algunas objeciones. Sí, las respuestas simplemente que clarifican un poco más todavía. Entonces dice: el movimiento de los espíritus no es idéntico en los airados y en los que temen. Importante, el movimiento de los espíritus no son idénticos. Por lo tanto, tampoco van a ser idénticos las reacciones corporales. En los airados, en efecto, debido al calor y sutileza de los espíritus que provienen del apetito de venganza, se produce interiormente el movimiento de los espíritus desde las partes inferiores a las superiores, y por eso los espíritus y el calor se concentran alrededor del corazón, de lo cual se sigue que los airados se encuentran prontos y audaces para acometer. En cambio, los que temen,
Los espíritus, a causa del enfriamiento que los condensa, se mueven desde las partes superiores a las inferiores. Esta frialdad proviene de la imaginación de su falta de poder. Y por eso no aumentan el calor y los espíritus alrededor del corazón, sino más bien se alejan de él. De ahí que los que temen no sean prontos para atacar, sino más bien para rehuir. Un ejemplo claro lo tenemos en aquel que teme, la frente sobre todo empalidece, y en los que están llevados por la ira, enrojece. De ira, justamente, están rojos de ira. En los animales la principal ayuda para todo es el calor y los espíritus vitales. Y por eso en el dolor la naturaleza conserva el calor y los espíritus interiormente a fin de utilizarlos en rechazar lo nocivo. De ahí que Aristóteles diga que cuando los espíritus y el calor han aumentado en el interior, es preciso darles salida por la voz. Y por eso los que sienten dolor apenas pueden reprimir los quejidos. En cambio, en los que temen se produce el movimiento del calor interior y de los espíritus desde el corazón a las partes inferiores, por lo cual el temor se opone a la formación de la voz por la emisión de los espíritus hacia arriba a través de la boca. Por esta razón, el temor hace guardar silencio, y de ahí también que el temor haga temblar. Los peligros de muerte no solo son contrarios al apetito animal, sino también a la naturaleza. Y por eso, en este temor no solo se produce la contracción por parte del apetito, sino también por parte de la naturaleza corporal. En efecto, el animal, imaginándose la muerte, concentra el calor en el interior y se produce en él la misma disposición que cuando su muerte es naturalmente inminente. Y de ahí resulta que los que temen la muerte palidecen. En cambio, el mal que teme la vergüenza no se opone a la naturaleza, sino solamente al apetito animal. Y por tanto se produce ciertamente una contracción según el apetito natural, mas no según la naturaleza corporal. Pero el alma, como contraída en sí misma, se entrega más al movimiento de los espíritus vitales y del calor, de donde resulta la difusión de estos a las partes exteriores. Y por eso se ponen rojos los avergonzados. Todo eso, un artículo interesante ¿sí? sobre el tema que el temor produce contracción. Segundo artículo de esta cuestión, el temor dispone para recibir el consejo, pero no para aconsejar. Entonces, el temor dispone para el consejo, pero no para aconsejar. O sea, uno cuando está temeroso, está bien dispuesto para recibir consejo, pero no para darlo. Entonces no vayamos a pedir consejo a un temeroso. Claro. Pero el temeroso sí está bien dispuesto para recibir consejo. Uno puede estar dispuesto para el consejo de dos modos. Primero, por la voluntad o solicitud de ser aconsejado. Y en este sentido el temor dispone para el consejo, porque nos aconsejamos sobre las cosas importantes en las cuales, por así decirlo, desconfiamos de nosotros mismos. Ahora bien, las cosas que infunden temor no son simplemente malas, sino que tienen cierta importancia, ya porque se aprehenden como difíciles de rechazar, ya también porque se aprehenden como cercanas. Por eso los hombres buscan aconsejarse principalmente cuando sienten temor. De un segundo modo se dice que uno está dispuesto para el consejo por la facultad de aconsejar bien. Y en este sentido, ni el temor ni ninguna pasión disponen para el consejo. Porque al hombre afectado por alguna pasión las cosas les parecen mayores o menores de lo que son en la realidad. Así, al que ama le parecen mejores las cosas que ama, y al que teme más terribles las cosas que temen. Y de este modo, por falta de rectitud en el juicio, cualquier pasión, cuanto es de suyo, impide la facultad de aconsejar bien. La segunda objeción plantea: el consejo es un acto de la razón que piensa y delibera sobre las cosas futuras. Pero hay algún temor que trastorna las ideas y hace salir a la mente de su lugar. Luego el temor no dispone para el consejo, sino más bien lo impide. Respuesta: cuanto más fuerte es una pasión, tanto más impedido está el hombre afectado por ella. Y por eso cuando el temor es fuerte, el hombre quiere en verdad aconsejarse,
pero está tan perturbado en sus pensamientos que no es capaz de hallar consejo. Pero si es un temor pequeño el que suscita la inquietud de aconsejarse y no perturba mucho la razón, puede incluso ayudar a la facultad de aconsejar bien por razón de la consiguiente solicitud. Bien. Artículo 3º, estamos viendo los efectos del temor. Llegamos entonces, el temblor es efecto del temor. En el temor se produce una contracción desde el exterior hacia el interior, y por eso las partes exteriores quedan frías, y por esta razón les proviene el temblor. Primera objeción, en efecto, el temblor es ocasionado por el frío, pues vemos que los que tienen frío tiemblan. Ahora bien, el temor no parece causar frío, sino más bien calor desecante, señal de lo cual es que los que temen tienen sed, especialmente en los más grandes temores, como es manifiesto en los que son conducidos a la muerte. Luego, el temor no produce temblor. La respuesta es, retirado el calor del exterior al interior, aumenta el calor interiormente y sobre todo hacia las partes inferiores, esto es, en torno a la región digestiva. Y por tanto, consumida la humedad, se sigue la sed, y también a veces la evacuación del vientre y la emisión de la orina, y en ocasiones incluso del semen. O bien, la eliminación de estas superfluidades se produce por la contracción del vientre y de los testículos. Cierto, ¿no? Que uno siente que se mueven las tripas cuando tiene miedo. Tercera objeción, en el temor, el calor se retira del exterior a las partes interiores. Si pues a causa de esta retirada del calor el hombre tiembla en las partes exteriores, parece que de la misma manera el temor debería producir temblor en todos los miembros exteriores. Pero no ocurre así. Luego el temblor del cuerpo no es efecto del temor. La respuesta es, como en el temor el calor abandona el corazón dirigiéndose de las partes superiores a las inferiores, por eso a los que sienten temor les tiembla especialmente el corazón y los miembros que tienen alguna conexión con el pecho donde se halla el corazón. De ahí que a los que temen les tiemble principalmente la voz por la proximidad de la arteria vocal al corazón. También tiembla el labio inferior y toda la mandíbula inferior por su contigüidad con el corazón, de donde resulta asimismo el rechinamiento de dientes. Y por la misma razón tiemblan los brazos y las manos. O también porque estos miembros son más movibles, por lo cual a los que temen les tiemblan hasta las rodillas. Muy bien. Artículo 4, y con esto terminamos. El temor moderado no impide la operación. O sea, el temor moderado no impide la operación. Dice así, la operación exterior del hombre es causada ciertamente por el alma como primer motor, pero por los miembros corporales como instrumentos. Ahora bien, la operación puede ser impedida tanto por defecto del instrumento como por defecto del motor principal. Por parte, pues, de los instrumentos corporales, el temor, en cuanto es de suyo, tiende siempre naturalmente a impedir la operación exterior, a causa de la falta de calor que por el temor se produce en los miembros exteriores. Pero por parte del alma, si es un temor moderado que no perturba la razón, ayuda a obrar bien en cuanto causa cierta solicitud y hace que el hombre sea más cuidadoso en aconsejarse y obrar. En cambio, si el temor crece tanto que perturba la razón, impide la operación incluso por parte del alma. La tercera objeción que plantea, la pereza o flojedad es una especie de temor, ya lo hemos visto, pero la pereza impide la operación, luego también el temor. Y responde, todo el que teme rehuye lo que teme, y por consiguiente, siendo la pereza temor de la operación misma en cuanto laboriosa, impide la operación porque retrae de ella a la voluntad. En cambio, el temor de otras cosas en tanto ayuda a la operación, en cuanto inclina a la voluntad a obrar aquello por lo que el hombre evita lo que teme. Entonces, el temor evitaría la actividad, la acción, solamente en esa especie de temor que es la pereza, porque justamente lo que teme es el trabajo, la obra laboriosa.
Sí. Y por eso se retrae de esa obra en cuanto laboriosa. Sí. Pero solamente de las 4 especies de temor, solamente esta dificultaría o impediría totalmente la operación. Las otras no, todo lo contrario. Bien. Salvo que sea un temor ya muy grande que, como explica en el cuerpo del artículo, ¿no es cierto?, lo impida. Ujú. Si crece tanto que perturba la razón, entonces sí, impediría la operación. Correcto. Bueno, con esto terminamos esta pasión. Nos quedan 2 para ver en el mes de diciembre, Dios mediante. Sí. ¿Mm? Esperamos contar con la gracia de Dios, poder terminar con nuestro tratadito sobre las pasiones siguiendo a Santo Tomás. Muy bien. Y para los especiales, digamos, más generales, también Dios mediante, conforme a lo que hemos dicho ayer, veremos la virtud de la esperanza, Ujú. que justamente el domingo que viene, primer domingo de Adviento, ya he comenzado un poco el domingo pasado, último domingo del año, trataremos de ver un poco de modo particular también a lo largo de la liturgia del Adviento. Bien. Típico de esperanza en la segunda venida de nuestro Señor y la instauración de su reino. Perfecto. Muy bien. Hoy tenemos misa a las 19, Sí. Dios mediante, seguida de la exposición con el Santísimo Sacramento, la adoración al Santísimo Sacramento, en el oratorio Nuestra Señora del Carmen. Bien. Mañana misa a las 12 en el oratorio San José, en Barrio Jubilados. Sí. Domingo, la misa, atención, ya tendríamos que haber comenzado en octubre, pero bueno, horario de verano, a las 9 de la mañana. A partir de las 8, Dios mediante, las confesiones en el oratorio Nuestra Señora de Fátima. ¿Y el lunes? El lunes a las 9 de la mañana, Nuestra Señora del Carmen, y el martes a las 18, allí mismo, Nuestra Señora del Carmen. Bien, de todas maneras los horarios también están en el blog, Ujú. lo pueden consultar ahí. Bueno, padre, hemos terminado entonces con los especiales del mes de noviembre, le agradecemos mucho su presencia, sus enseñanzas. Y los especiales no han terminado con nosotros. Eso, No. gracias a Dios. Eso es cierto, las pasiones tampoco. Bueno, Bueno, les dejo la bendición para este Adviento, que lo aprovechen, que lo santifiquen y que el Adviento los santifique a ustedes, y que la Santísima Virgen también ella, que es uno de los personajes fundamentales del Adviento, tanto en la primera venida como en la segunda venida de nuestro Señor, sí. bueno, que les ayude a santificar este tiempo. bien.